Hola queridos amigos y hermanos, para mí es un gozo estar en esta tarde con ustedes para ver un tema bíblico muy importante, que es el tema de la Pascua y su relación con nuestra vida cristiana y otros temas que vamos a ver brevemente en este momento. Espero que no demoremos mucho. Dice así: la institución de la Cena del Señor y la Pascua, la relación que hay entre la Cena del Señor y la Pascua. Y vamos a leer en la Biblia, en Lucas capítulo 22, versículo 7, cuando dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Aquí empieza a mencionar el Nuevo Testamento en Lucas el término Pascua. Es un tema que pocos de nosotros conocemos porque no tenemos la cultura judía y no leemos mucho el Antiguo Testamento debido a que son fiestas que fueron ordenadas para el pueblo judío, pero que a nosotros nos traen enseñanzas presentes relacionadas con el ministerio del Señor Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Seguimos leyendo Lucas 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, o vayan, y preparadnos la Pascua para que la comamos. Envió a sus discípulos a preparar la Pascua en una casa. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos, maestro? Y él les dijo dónde y cómo. Por eso está con 3 puntos, porque ustedes saben la historia. Fueron pues ellos a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Encontraron una casa, le dijeron al hombre: el maestro quiere que prepare la habitación, y él les dio el ambiente para que prepararan la Pascua, la celebración aquella. Y sigue: y cuando era la hora, es decir, que había una hora para hacer este acto, y esa hora llegó. Cuando ya llegó la hora para hacerlo, se sentó a la mesa el Señor Jesús y con él sus apóstoles. Los 12 apóstoles estaban ahí. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquí nos habla del reino futuro y de las cosas que han de acontecer posteriormente en el cielo y en una vida glorificada. Significa que vamos a tener una cena con el Señor Jesucristo. Bien, dice Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, o sea, lo rompió, miren el formato, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Es importante las dos palabras: esto es mi cuerpo. Y algunas iglesias, algunas religiones piensan que estas palabras significan literalmente que el pan es el cuerpo de Cristo. Incluso algunos reformados piensan así, pero básicamente la Iglesia Católica. Pero el texto sigue diciendo que es en memoria de Él. Memoria tiene que ver con la memoria de la cabeza, los recuerdos. Tiene que ver con la honra y referencias a lo que Él hizo, a lo que Él significa. Es más, Él estaba celebrando esta Pascua en memoria de algo que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento y que ahora lo vamos a ver. Dice así: de igual manera, después que hubo cenado, porque comían, tomó la copa diciendo: esta copa, es decir, el contenido, que era fruto de la vid o vino muy rojo, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Eso es clave también. Se derrama la sangre. Y en el origen de la Pascua hay que derramar sangre, y ahora lo explico. Pero aquí hay algo importante que hay que rescatar.
es que también esta copa es mi sangre, y entonces hay religiones que dicen eso es la sangre, se convierte en sangre. Pero también lo dice en memoria de mí. Bueno, eso lo dice en otros evangelios y lo entendemos así. Pero dice, este es el nuevo pacto. ¿Qué significa? Que es otro pacto. Que hay un pacto antiguo, que es el pacto que se hizo básicamente con Moisés y el pueblo judío, pero hay varios pactos, hay como 7 pactos que se pueden rescatar en la Biblia desde Abraham, pero los más importantes es esto, es como decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo sé que no es literalmente así, no me vayan a decir que estoy hablando mal, pero así es como se entiende mejor, porque lo demás es casi teórico. El antiguo pacto es el Antiguo Testamento y toda la ley y sus implicancias para nuestras vidas. Pero el nuevo pacto es en Cristo y en su sangre y en su cuerpo roto, que por vosotros se derrama. Ahora vamos a ver por qué dice se derrama. Sigamos leyendo. ¿De dónde proviene este término Pascua y por qué el Señor Jesucristo estaba celebrándola con ellos? Porque no estaba celebrando la cena del Señor, estaba celebrando la Pascua judía. Y aprovechando, en la circunstancia de la Pascua, instaura la cena del Señor. Veamos la historia antigua brevemente, no hay muchos versos. La última plaga en Egipto, referida a Faraón, ¿recuerdan? No voy a mencionar las 9 anteriores, que eran pulgas, ratas, etc. Sangre en el río, y que ustedes ya conocen. La muerte de los primeros hijos de toda familia, incluyendo desde el faraón hasta la sierva. Y el texto lo dice. Anunciada la muerte de los primogénitos. Esos son los primeros hijos varones. Éxodo 11:1 dice así. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir finalmente de aquí. Esa es la última, no va a poder soportar más. Y dijo, pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, el hijo más importante, el heredero del reino, hasta el primogénito de la sierva más simple, la que está sirviendo en la cocina, moliendo el trigo, y también todo primogénito de las bestias, el primogénito de la oveja, del ganado, y van a morir las crías primeras y machos. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca jamás habrá, ni hubo ni habrá en estas tierras. Y va a ser una plaga, un castigo muy duro en Egipto. Esto tiene una implicancia, hermanos, es lo siguiente. Dios dijo, yo iré. En realidad parece que fue un ángel. Iré en medio de las casas a medianoche, cuando todos están durmiendo, con el dedo de castigo extendido. Cuando dice el dedo de Dios, generalmente es un ángel. No está aquí, pero está en otros textos de la Biblia. Y morirá todo aquel hijo mayor, varón, primogénito de Egipto, y animales y todos. Pero contra todos los hijos de Israel, Jehová hará una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Veamos, aquí viene la instalación de la Pascua, una de las fiestas importantes de los judíos, de los israelitas en realidad. Todavía eran israelitas, las 12 tribus. Judá es uno, de ahí vienen los judíos, de una sola tribu, porque se dividieron a causa del pecado de David, de Salomón y de sus hijos. Bueno, en Éxodo 12:1 habló Jehová
a Moisés y a Aarón, el sumo sacerdote, en la tierra de Egipto todavía estaban esclavos, diciendo: hablen a toda la congregación de Israel, reúnanlos o vayan de casa en casa, o reúnan a los líderes, diciéndoles: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, una oveja, macho, según las familias de los padres, un cordero por familia, un animalito, llévenlo a su casa. El animal será sin defecto, ojo, un macho de 1 año, es decir, de mediana edad, ni muy adulto ni muy joven. Y lo tomaréis de las ovejas, y si no hay ovejas, de las cabras. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre de ese animal muerto, porque ellos tenían que derramar la sangre. Mataban al cordero y derramaban la sangre en un tazón, en un depósito. Y tomarán de esa sangre y la pondrán en los 2 postes de la puerta principal por fuera, y en el dintel, la parte alta del borde de las puertas y de las casas, en lo que han de comer. Y esto se hacía en cada casa. Cada familia tenía que matar un cordero. Y aquella noche comerán la carne de ese animal, asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. En otros sitios dice rápidamente. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, como listos para salir, disparados, corriendo, escapando. Vuestros calzados en vuestros pies, es decir, no con pijamas, y vuestros bordones en vuestra mano, ¿cómo se llama? Este bastón, y lo comeréis apresuradamente. Acá está, ¿no? Esta es la Pascua de Jehová. ¿Qué significa entonces la Pascua? Que había que matar a un cordero, derramar su sangre en la casa. Cada familia de un número determinado, según podían comer un cordero mediano, relativamente joven, y pintar con una brocha, con un hisopo le llaman eso, los bordes de la puerta, por los costados, arriba y todos los lados, por fuera, desde afuera de la calle. Y luego cerrar la puerta y meterse adentro, y ahí comer la carne de una forma apresurada, de una manera que Dios mandó por alguna razón. Y esta sangre os será por señal en las casas, en cada casa donde vosotros estéis. El que no me obedezca, incluso judío, eso yo lo interpreto así, será su problema. Por eso cuando Dios dispone algo, sabe por qué lo hace, y nosotros no nos corresponde decirle, pero ¿por qué? ¿Qué importancia tiene poner sangre en las puertas? Solo hay que hacerlo, hermano, porque si no, dice, yo vendré, veré la sangre en la puerta de la casa y pasaré de largo. Significa que si no encontraba sangre en la casa de un judío, el ángel de la muerte entraba, o el dedo de Dios, o él mismo, sea como sea que se interprete lo mismo. Y entraré y haré también la justicia. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. En ese enorme país habrá muerte, pero no en las casas judías, hebreas, donde haya sangre, en las puertas. Y yo las verificaré, dijo él así, una por una. Y ay de aquel que no haya puesto sangre luego de haber hecho lo que le mandé, de sacrificar un cordero, inmolándolo, matándolo y derramando sangre, comiendo la carne y poniéndola en las puertas. Este día os será en memoria, miren, memoria otra vez, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, tras generaciones. Por eso el Señor Jesús lo celebraba con sus discípulos, obediente a las normas, porque Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir la ley que se habían dictado tal vez 1300 años o 1200 años antes de Él.
Es por estatuto perpetuo y lo celebraréis. Los judíos siguen celebrando hoy en su nación una vez al año este rito, pero solamente un cordero en el templo. El sumo sacerdote hace la celebración de la Pascua, pero en esta ocasión era en cada casa. Bueno, un caso de inmoralidad juzgado ya en 1 Corintios 5 y 7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, de aquel pacto antiguo, que hablan algunos de las leyes antiguas, de que todo eso se nos aplica y que son para un pacto antiguo. No que han quedado anuladas, sino que han quedado cumplidas. Cuando algo está cumplido, está aquí como apagado. Es como una vela que ya cumplió su rol. Digamos que llegas a tu habitación y no hay luz porque se quemó el foco, se voló el fusible, y prendes una vela, una lámpara, y esa lámpara te alumbra mientras arreglas el foco, lo cambias la lámpara o arreglas la conexión y se prende la luz. Entonces ya apagas la vela, ¿no? Apagas la vela, la dejas en oscuridad y la guardas. Cumplió su rol. No es que no sirve la vela, está lista para ser usada en cualquier otro momento. Solamente tienes que poner la mecha en su sitio, en su candelabro, y se guarda. Así son algunas de las leyes del Antiguo Testamento. Son como una vela que ya cumplió su rol y que las va a usar Dios con los incrédulos, con los paganos, en el día del juicio, en su momento cuando Él quiera, pero ya no con nosotros los cristianos. Dice así: para que seáis nueva masa, límpiense de esa vieja levadura, sin levadura como sois, sin mezclas, sin herejías, sin doctrinas absurdas de cualquier tipo, ya sean extremas de izquierda, de crítica contra la apostasía y la sana doctrina, la pseudo sana doctrina. Eso es izquierda, extrema. Y todo lo que es más allá es pecado. Todo lo que va más allá de un límite es pecado. Eso aprendí de un hombre sabio. Y al otro extremo está la doctrina de la felicidad. Yo la llamo así: la doctrina del éxito, la doctrina del placer, la doctrina del gobierno y del reino, y le llaman prosperidad, pero no es solo prosperidad, es mucho más que eso. Es de existencialismo. Tiene mucho que ver con la nueva era. Entonces las dos doctrinas son extremas y malas. Debemos ser equilibrados siempre. El Señor dijo que debemos estar en un punto tal que seamos lo más equilibrados y santos posibles. Porque la Pascua nuestra, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no tenemos que hacer nosotros la celebración de la Pascua. Tenemos que hacer la cena del Señor, que es otro simbolismo que tiene que ver con Cristo, que ya cumplió la Pascua judía y que por lo tanto ya nosotros no tenemos que hacerla. Hay una religión aquí en el Perú que celebran la Pascua con un animal y se creen bíblicos. Pero la Biblia misma les está diciendo que están equivocados. Se llaman los israelitas del séptimo pacto y no sé cuánto, del fin del mundo, y tiene un nombre largo, ¿no? 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de milicia y de maldad, de malicia y de maldad, no de milicia, de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Está hablando ya de la cena del Señor, donde había panes, había vino, y todo eso simbolizaba el pan. En cierta forma reemplazaría al cordero, aunque algunos dicen que había un cordero también para matar y comerlo, y también habían panes, y el Señor no tomó un cordero, tomó un pedazo de pan, no tomó uno de esos panes grandes que tenían los hebreos. Y os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice el apóstol Pablo. Pero no absolutamente con todos los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Todos estos son pecados, y hay muchos más. Pues en tal caso les sería necesario salir del mundo, y por eso la Iglesia Católica creó lo que son los monasterios, para apartarse del mundo.
La Biblia no nos está diciendo eso, nunca nos dijo que nos apartáramos en iglesias escondidas y no salir nunca de ahí. Si quisiéramos vivir lejos de todo fornicario y de todo avaro y de todo ladrón y de todo idólatra, tendríamos que salir de este mundo, lo cual es imposible. No es práctico tampoco. Pero yo más bien les escribí que no se junten, que no permitan que en sus iglesias dominen, tengan control, sea maestro o lo que sea, que tenga influencia en los demás, que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón no arrepentido, ¿no? Con los tales ni aun comáis. No le invites a tu casa a un almuerzo porque va a contaminarte de alguna manera. La iglesia se contamina con la presencia de estas personas que son pecadores de estos males, que no se arrepienten y que siguen haciéndolo. Y si la iglesia sabe y los deja venir y les soporta y les da el púlpito o cosas así, lo invitas a comer a tu casa y haces que tu familia y tú mismo participes de su pecado. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Ir a una cantina y decir, ¿por qué toman ustedes borrachos? Y me dirán, ¿y a ti qué te importa, no? Pero ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Está diciendo la Biblia. Saca a los que practican así el pecado de la comunión y expúlsalos de la congregación. Entonces es distinto, ¿verdad? La conclusión sería la siguiente, volviendo a la Pascua. El Señor instauró la cena del Señor, tomó pan, haciendo referencia a la Pascua judía, donde mataban un cordero y derramaban sangre. Había un pan grande, sin levadura, y dice, pártelo como señal de que muero, mi cuerpo se rompe. Y cuando se rompe mi cuerpo derrama sangre, y este vino rojo va a significar mi sangre, va a ser en memoria de mí, en semejanza de ese cordero que moría en la Pascua, que muere hasta hoy, y que moría en el tiempo del Señor Jesús también, porque Él lo hizo el jueves. El viernes mataban un cordero en el templo, o en la sinagoga, porque el templo todavía no tenían acceso. Sí, en ese tiempo sí, el año 70 fueron expulsados de Israel. Y esto es lo que significa entonces la Pascua, y la sangre, y el vino, y tiene que ver mucho con nuestra relación con Cristo y la significancia de la salvación. Yo quisiera ir aquí y terminar con eso, de los primogénitos. Hay muchos que dicen, prepárate porque Cristo va a venir a buscar una iglesia santa. Y si te encuentra con pecados, entonces te vas a quedar. ¿Y es bíblico? Está bien. Él ha dicho que nos santifiquemos, debemos santificarnos, está correcto. Pero yo les pregunto algo, pongo en la mesa, para que ustedes reflexionen y hagan este análisis que tiene bastante fundamento en el apóstol Pablo. Dígame, los que estaban dentro de la casa y que tenía la sangre en los dinteles, ¿eran santos? Todos los que estaban adentro eran santos, incluso extranjeros que adoptaban el judaísmo podían entrar a una casa y protegerse. Esa noche podían ser librados de la muerte por la sangre que estaba en la puerta de sus casas. ¿Eran santos? ¿Eran puros? ¿Eran dignos de ser salvados? ¿Estaban en condiciones humanas como para que Dios dijera, no te voy a matar porque eres puro, porque has ayunado mucho, porque has diezmado bastante, porque has orado todos los días a las 5 o 4 de la mañana, como dicen, ¿no? A esa hora yo recién me estoy acostando, hermanos. Perdón, es una expresión que a veces digo en broma, ahora lo digo en serio. O si tengo corbata, como me dijeron una vez en la selva, ¿no? Acá solo usamos camisa blanca, hermano, y de brazos, de mangas largas, en pleno calor. Y yo decía, ¿pero por qué, no?
¿quién le ha enseñado a este tipo esas clases de doctrinas? Que una camisa blanca con corbata y con manga larga es santa. Entonces, si en esta casa había gente sin camisa blanca, entonces el ángel de Dios los mataba. No, lo que protegía a esta gente era la sangre que estaba en la puerta. Es bien simple. Y ese es el evangelio, hermanos. Perdónenme que me haya demorado un poquito de llegar aquí. Este es el tema. Ese es el evangelio. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando celebren la cena del Señor, recuerden que yo les salvo con mi sangre sin que ustedes merezcan absolutamente nada. No han hecho nada para ser salvados. Cuando los lleve a mi reino y los siente en mis tronos, en mi gobierno o en mi reino, será porque yo puse sangre para que tú te seas salvo, no porque fuiste tan bueno. Eso no significa que vamos a ser pecadores. El apóstol Pablo tenía ese conflicto. Entonces, ¿qué voy a hacer?, decía el apóstol Pablo. Hagamos pecados para que la gracia abunde. Siempre hay gente que piensa así, y esa es la forma mundana, incrédula de interpretar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es importante, no solamente la gracia, porque hay una doctrina de la supergracia, te les advierto, que habla de la gracia como el absoluto, y no es así. Bueno, sí es absoluta, pero no es tan simple. Aquí hay involucrados otros elementos, que es el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, la fe y la perseverancia. Yo tengo que mantenerme santo, no porque la sangre esté en la puerta de mi casa y yo ya voy a decir, me voy a ir a fornicar, me voy a ir a emborracharme. ¿Por qué? Porque hay sangre en la puerta de mi casa, pues. Eso lo dice Santiago después, ¿no? Lo dice también el apóstol Pablo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no soy salvo por perseverar. El que se mantenga puro, este me agradará. Pero no es porque seamos puros que nos seremos salvos. ¿Saben por qué seremos salvos? Porque hay sangre en la puerta de nuestra vida. Esa sangre no debemos menospreciarla, ni ignorarla, ni dejársela fuera del conocimiento de los creyentes. Porque hay sangre que nos salva. Eso se llama redención, eso se llama expiación. Son términos que pocas veces se les menciona a la iglesia, porque la expiación cubre la inmundicia de la vida. La sangre tapa, eso es expiar. Y la redención es el precio que se paga cuando alguien secuestra a tu hijo, le das tus 50,000 o 100,000 dólares si tienes, y rescatas a la vida de tu hijo. Esa es la redención, es el precio para salvar a alguien que ha sido secuestrado por el diablo. Todos esos elementos están incluidos. Pero no se olviden, en este pasaje, porque no puedo decir toda la doctrina de la salvación, la soteriología, en una sola, ¿no? Hay sangre en la puerta de nuestras vidas que nos protege. No es porque ayunas mucho, es por esa sangre que está ahí. Y por eso ayunamos. Y por eso cantamos, por eso nos consagramos, por eso le servimos y por eso le amamos. Pero no te olvides que hay sangre y que no hicimos nada por eso y que lo recibimos gratis y que lo recibimos por simple fe. Amén. Dios me los bendiga. Eso fue todo. Soy Fernando Méndez. Espero que sea de bendición para sus vidas. Gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.